Muchas ocasiones me he preguntado por qué a los occidentales nos han mentido sobre el surgimiento de la raza humana. Es como si se hubiesen encaprichado en contarnos muchas mentiras. Repetirnos 1.000.000 de veces con el fin de que éstas se vuelvan realidad. Y eso es lo que ha pasado con los pueblos originarios que vivimos en el continente americano. Al hacer un poco de historia, nos damos cuenta que nuestro continente estuvo poblado por indígenas americanos al norte del continente. Los mayas en América Central y en América del Sur los quitucaras, los incas, los aymaras y el pueblo mapuche al sur del continente. Los indígenas americanos tenían sus propios dioses, sus costumbres y tradiciones. Con la conquista española, inglesa y francesa, nos imponen su religión a sangre y fuego. Cabe preguntarse, ¿por qué fue necesaria la violencia para imponer una doctrina religiosa? ¿Por qué no se respetó las creencias religiosas de los indios americanos desde el norte al sur del continente? ¿Qué había detrás de la nueva doctrina religiosa? ¿Por qué se nos quiso imponer un nuevo Dios? ¿Qué intereses económicos había detrás de la nueva doctrina religiosa? Los pueblos originarios de todo el continente americano en la actualidad practican el chamanismo, que no solo se enfoca en el bienestar físico de la persona, sino que también en el tratamiento espiritual de la misma. A pesar de la conquista y de la dominación de las naciones europeas, no se ha logrado que estos conocimientos ancestrales desaparezcan. Los indígenas americanos, a pesar del control y poder de las naciones europeas y hoy del gobierno de los Estados Unidos, no han sucumbido al exterminio cultural que fue la conquista. El 99% de los medicamentos que hoy consume el ser humano son elaborados con plantas que se encuentran en la Amazonía. El saqueo no solo fue económico y cultural, el saqueo ha sido de los conocimientos ancestrales que tienen en su poder los taitas, los yachas, los chamanes, y este conocimiento han explotado las grandes farmacéuticas transnacionales. Nada ha sido gratis. Los pueblos originarios de América siguen pagando sus impuestos solo por vivir. Las religiones se han enriquecido y siguen explotando a sus fieles y creyentes que siguen sus doctrinas religiosas. Los conocimientos espirituales nunca han sido gratuitos. Hay miles de libros que se comercializan alrededor del planeta Tierra y han hecho muy ricos a sus autores. Todas las iglesias que existen sobre el mundo solicitan los diezmos a los creyentes que son parte de ellas. Como sabemos, en América Central y del Sur se encuentran millones de creyentes que aportan con su diezmo a las distintas iglesias que se encuentran dentro de su territorio. Y al final de cuentas ese dinero sale del continente más pobre del mundo y va a parar a Estados Unidos, a Europa y al Vaticano.
Es decir, que los conquistadores han utilizado todos los mecanismos habidos y por existir para saquear económicamente a los pueblos originarios de esta parte del continente americano, con el fin de seguir enriqueciéndose sin importarles la suerte de los países saqueados. Las distintas iglesias nos llegaron con el cuento de hadas que el ser humano fue la creación de Dios y que Adán y Eva fueron los primeros habitantes del planeta Tierra, cuando no es así. Adán y Eva son de raza blanca, por lo tanto todos los humanos que habitamos el mundo deberíamos ser blancos, rubios y de ojos azules. Y cuando nos miramos al espejo nos damos cuenta que esa no es nuestra realidad. Entonces, ¿de dónde aparecieron los negros, los indios americanos, los hindúes, los chinos, los asiáticos? Hay que cuestionar las mentiras impuestas por las distintas iglesias que existen alrededor del mundo. Si no cuestionamos tanta mentira impuesta con el uso de la violencia, ¿a dónde podemos ir a parar? Ya no es posible que, habiéndose descubierto el verdadero origen de la humanidad, las iglesias sigan ocultando la verdad. El libro de Enoc, que en un principio era parte de la Biblia, fue considerado muy peligroso para la historia de la humanidad. Debía ser quitado de la Biblia porque no valía que la humanidad se entere de la verdad de los hechos. Un libro así podía echar abajo los cimientos en que se fundan la mayoría de iglesias de Occidente. A Jesucristo se lo mostraba como un hombre alto, blanco, rubio, cuando en realidad era de piel canela, ojos cafés y bajito. Es decir, que con el paso de los años, las distintas iglesias trataron de maquillar y modificar los verdaderos hechos y personajes de la historia. Con la conquista llegó a suelo americano una religión que adoraba a lo blanco, a lo rubio, cuando todo esto era mentira. Los pueblos nativos de América sabían de la existencia de naves extraterrestres y de seres humanoides que vivían en este planeta Tierra y que también nos visitaban de otros planetas y galaxias. Se han encontrado en las distintas pinturas rupestres en restos arqueológicos la presencia de estas naves y estos seres humanoides que viven dentro de nuestro planeta y que visitaban de vez en cuando la Tierra. El padre católico ecuatoriano Crespi tenía en su poder tablillas metálicas que habían sido encontradas por nativos ecuatorianos en la famosa Cueva de los Tallos, ubicada en la Amazonía del Ecuador. Las mismas que tenían figuras e inscripciones encontradas en Babilonia, Mesopotamia, al otro lado del mundo. Una historia que no es contada en su totalidad es mentira. Una historia maquillada nos lleva a la obscuridad. Algo que siempre se nos ha querido ocultar es la presencia de los gigantes alrededor del planeta Tierra, y a los que se refería en el libro de Enoc, en donde se los llamaba a estos gigantes como Nefilim, que medían más de 7 metros de altura, de estos humanos que fueron encontrados al sur del Ecuador, en la provincia de Loja y en muchos otros lugares alrededor del mundo. Para no alargar la historia, me nacen más preguntas que certezas, me nacen más dudas que realidades y digo, no se puede jugar con la verdad.
hay que iluminar la historia con rayos de certezas. No se puede en nombre de las iglesias ocultar información. No se puede cambiar la historia para favorecer a tal o cual iglesia. Hoy sabemos que la mayoría de iglesias mienten a sus seguidores, creyentes fieles, y en nombre de la religión dejan sin dinero a la gente más vulnerable, necesitada y de escasos recursos económicos. Es verdad que el conocimiento tiene su precio, pero por la misma razón saquemos a flote la verdad. No ocultemos la información. La conquista fue una historia de saqueo cultural, económico, de sabiduría y conocimientos ancestrales. Los Estados Unidos y Europa siguen saqueando económicamente a los pueblos nativos que vivimos en América Central y del Sur. Ahora el saqueo es espiritual, religioso y en nombre de la fe.